Bienvenidas a todas las personas que estáis aquí en esta sala y a los que nos podéis estar viendo a través de nuestro canal YouTube. Muy bienvenidos a todos. Y es un placer y un honor presentaros a Yogesh Sharda. Él ha estudiado, ha crecido en el Reino Unido, aunque es de familia de padres de India y diríamos que ha sido una vida de puentes, como nos ha ido contando estos días, conectando diferentes lugares geográficos en el mundo y finalmente en los últimos 20 años está establecido en Turquía, donde dirige los centros de Brahma Kumaris allá. Lleva en la práctica de la meditación, le pregunto y no sabe muy bien qué decir, porque desde que tenía 7 u 8 años ha estado meditando. Así que desde este entonces pues, ha tenido una vida de mirada hacia adentro y a la vez de aplicación de la meditación en el día a día. Él se ha dedicado también a la formación, diferentes contextos en diferentes universidades donde ha estado impartiendo también su experiencia a nivel de valores y tiene una vida muy, muy rica y una experiencia que va a compartir con nosotros ahora. Así que el tema de hoy es sobre la felicidad y seguro que nos podemos ir todos más felices hoy aquí. Hello, good evening everyone. Hola y buenas tardes a todos. So for me, great pleasure to be here and thank you for a warm introduction. Es un placer estar aquí y gracias por esta presentación. I've been a week here in Barcelona area and thoroughly enjoyed it and finally leaving tomorrow. Llevo unos días aquí en Barcelona, en el área de Barcelona y gracias por acogerme y me voy mañana. So I'll remember your faces for a long time. Y voy a recordar vuestras caras mucho tiempo. So our theme for exploring tonight is about happiness. El tema que vamos a explorar hoy es sobre la felicidad. And who owns your happiness? ¿Y quién posee tu felicidad? Now, certainly it seems to me that the main driver in people's lives, in human life, is to experience happiness. Lo que nos mueve en la vida humana, es la felicidad. You know, consciously or subconsciously, we are striving to experience this in our lives. Consciente o en el subconsciente, vamos buscando esa felicidad en la vida. And if I were to ask you, can you give me a list of what makes you feel happy, then probably some similar factors would come up. Si os preguntara qué es lo que os hace feliz en la vida, probablemente tendríamos algunas cosas parecidas unos y otros. And if I ask you a second question, what causes you to lose your happiness, again, probably similar things would come up. Y de nuevo, si os preguntara qué es lo que os hace perder la felicidad, probablemente también habría algunos parecidos entre unos y otros. So the question then arises that, why do I lose my happiness? Y ahí surge la pregunta, ¿por qué pierdo la felicidad? If at any moment I'm feeling happy and then my happiness goes away, so why does that happen? Si me siento feliz y después la felicidad se desvanece, ¿qué es lo que me hace perder la felicidad? Who is the boss of my happiness? ¿Quién es el jefe de mi felicidad? Can I keep my happiness, or is it that it gets stolen by people and circumstances? ¿Puedo mantener mi felicidad o me la roban las personas y las circunstancias? So we're going to be exploring some of the principles concerned with this, being the boss or owning your happiness. Vamos a explorar algunos de estos conceptos esta tarde acerca de si se trata de cómo ser el que posee la felicidad. I'd like to start by sharing what I see as 3 main categories of people in this context. En este contexto me gustaría hablar de 3 categorías de personas. And the first is what I discovered when I first started working my first job in central London. La primera la descubrí cuando estaba trabajando en el centro de Londres. And you go into the office in the morning, you say to your colleagues, hello, good morning, how are you? Vas al despacho por la mañana y dices a los compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo estás? And most would say, I'm just surviving, mate. Y muchos me decían simplemente sobrevivo. You know? And to me, as a young person, it was confusing. Surviving? I mean,
Is that what life is about? Y para mí era un poco confuso. ¿Sobrevives? ¿Es esto de lo que va la vida? Just to survive through the week, survive through the month, survive through the year. I mean, is that it? Simplemente se trata de esto, de sobrevivir. Las semanas, los meses, los años, ¿es simplemente esto? Especially for those of us who have our basic needs met, there must be more to life than simply surviving. Especialmente para los que tenemos las necesidades cubiertas. Tiene que haber algo más en la vida que simplemente sobrevivir. Then there was a second group, and I would say these are people who exist. Y después hay otro segundo grupo de personas que son las personas que existen. So when you exist, you go through the ups and downs of daily life, but the way you feel is not in your hands. Cuando existes hay subidas y bajadas en la vida. So something good happens, you feel great. Something not so good happens, you feel bad. Pasa algo bueno en la vida, te sientes bien. Pasa algo no tan bueno en la vida, te sientes mal. If people behave as you want them to behave, you feel good. Si las personas se comportan como tú quieres que se comporten, te sientes bien. If they behave as they wish to behave, you feel bad. Y si se comportan como ellos se quieren comportar, te sientes mal. So you pass through praise and criticism, success and failure, and this kind of emotional roller coaster through life. Y así vas pasando por estas alabanzas y críticas, éxito, fracaso, vas por la montaña rusa de la vida. And in that approach to life, your emotional state is dependent upon people, situations and circumstances. Y entonces la vida basa en función de las personas, las circunstancias. But then there's a third group, and I think that's the group that we are all interested in. Y después hay un tercer grupo de personas, que es el grupo en el que nosotros tenemos interés. And I think I would say it's the smallest group amongst people. Diría que es el grupo más pequeño de personas en el mundo. That's not just those people who survive, not those who exist, but those who truly live. No son los que sobreviven, no son los que existen, son los que viven de verdad. Now, what does it mean to live? ¿Y qué significa vivir? What's the difference between existing and living? ¿Cuál es la diferencia entre existir y vivir? Well, if you're in the living mode, you also go through praise and criticism and success and failure. I mean, all that still happens. Y en este modo, vivir, también pasas por la alabanza y pues el que te critiquen, el éxito y el fracaso, también pasas por eso. But in the living mode, it's as though you've understood the way I see things is my choice. Pero lo que tú sientes en este modo vivir es que lo que tú haces es tu propia elección. I may not be able to control what life is bringing or giving to me, Puede que no puedas controlar lo que la vida te está ofreciendo, but I can choose how I wish to receive it. pero sí que puedes elegir cómo lo quieres recibir. So people in the existing mode are consumed by what life is giving to me. En ese modo de los que existen, uno vive consumiendo lo que la vida le ofrece. And if they don't like it, it makes them stressed, makes them upset, makes them angry, Si no les gusta, se perturban, se molestan, se enfadan. accompanied by a lot of finger pointing. Y ahí es donde se señala mucho con el dedo. The people who live pay more attention to, okay, here's the situation, how do I choose to receive it? Las personas que viven, vale, aquí está la situación, pero yo elijo cómo lo quiero recibir. And not only do they not get adversely affected by it, but they actually use it to make them grow. Y no solo no se afectan por ello, sino que utilizan eso para crecer. So people in the living mode, I notice a change in their vocabulary. La gente que vive en este modo vivir cambian su vocabulario, They stop complaining. dejan de quejarse, They stop criticizing. dejan de criticar, They stop fighting with life. dejan de pelear con la vida. It's not that they're passive and they do nothing, No es que sean pasivos y no hagan nada, but they've understood why things are the way they are, and they learn to use them to make themselves evolve and mature. comprenden cómo las cosas van sucediendo y aprovechan eso para crecer y hacerse más maduros. So a big difference between existing and living is the art of seeing. La diferencia entre el existir y el vivir radica en el ver. There's a great saying in the Hindi language,
जैसे आपकी दृष्टि वैसे आपकी सृष्टि. Hay un dicho en India, una frase que se dice así. Did you know it? Yeah. Es que según lo que tú ves, así es la actitud que tienes ante la vida. Oh, well done. Yeah. So as is your vision, the way you see things, that's how your world is going to be. Que tal como tú ves, así es como va a ser el mundo. Now the way we live is, I'll be happy when what I see is the way I want it to be. Pero si no es, vale, yo voy a ser feliz cuando las cosas que suceden son como a mí me gustaría que fueran. But that's when we get into conflicts and into difficulties in relationships. Y es ahí donde entramos en conflicto y en dificultad en las relaciones. But can I ask myself, can I see things differently? Pero me puedo preguntar, ¿puedo ver las cosas de manera diferente? Can I upgrade my vision towards life and towards people and towards events? ¿Puedo elevar mi manera de ver las personas, las situaciones, los acontecimientos? Now, one of the areas which I think is important for all of us, where a lot of happiness and pain can exist, is relations with other people. En una de las cosas o de aspectos en los que se puede ver si hay felicidad es en la relación con las personas. Yeah, so let's just explore that for a few moments. Vamos a explorar eso por unos momentos. Yeah? Now, we're interested not just in the happiness which is here today but gone tomorrow. Pero esa es la felicidad que hoy está y mañana no está. We want the happiness which stays with me even when you pass through adversity. Esta no es la felicidad que podrías experimentar incluso cuando pasas por las adversidades. So let's look at the art of relating to people in this context. Vamos a ver cuál es el arte de relacionarnos con las personas en este contexto. Now, for all of us, there are certain people you choose to spend time with. Todos tenemos personas con las que nos gusta pasar el tiempo, Because in their company you can be yourself, you feel good, you feel happy. porque en esa compañía puedes ser tú, te sientes bien, te sientes feliz. And then there are other people who we term as difficult people. Hay otras personas a las que definimos como personas difíciles. Do you have at least one difficult person in your life? Y en la vida todos tenemos a una persona difícil en nuestra vida. I think you probably do. ¿Sí? ¿La tenéis? Is that person in this room? ¿Y esa persona está en esta sala? Is that person sitting next to you? Quizás es la persona que está a tu lado. Okay, no need to reveal all secrets. No hace falta que reveléis los secretos. But usually, we say one person, usually someone close to us, maybe a family member, friend, somebody at work who, this person is just difficult. Pero normalmente es alguien cercano a nosotros, ya sea de la familia, del lugar de trabajo, de las amistades. Yeah, and we may try to avoid that person. Que quizás intento evitar a esa persona. We say, oh, this individual, is so good at pushing my buttons. Y diremos, esta persona es tan buena en conseguir apretarme las teclas, se dice. I'm having a good day, having a good time. As soon as I see that person, I lose it. Estoy bien, estoy pasando un buen día. En cuanto que veo a esa persona, ya está, ya lo perdí. So what to do? How to stop someone from pushing your buttons? ¿Y qué hacer? ¿Cómo impedir que alguna persona te siga molestando, apretando las tuercas? What to do? There must be some way to change this scenario. Debe haber alguna forma de cambiar eso. Because usually what happens when somebody pushes our button, we look for theirs to push back. Y normalmente lo que pasa cuando alguien te aprieta las tuercas es que tú quieres apretarle las suyas. You push mine, I push yours, you push mine, I push yours. Tú las mías, yo las tuyas y así. And we get into a button pushing contest, Y entonces nos volvemos ahí, entramos en ese contexto. which is the road to insanity. Y eso es el camino hacia lo que no es sano. Right? Whether it's two people in the home or higher levels of leadership. Se trate de dos personas en casa o en niveles más elevados de liderazgo. Yeah? But what does self-awareness, what does spirituality tell us? ¿Qué es la conciencia del ser? ¿Qué es lo que nos cuenta la espiritualidad? It tells us the only real solution Nos dice is que la única verdadera solución I learn to deactivate my buttons. es que yo puedo aprender a desactivar eso, Yeah? It's nothing to do with the other person. que no tiene nada que ver con la otra persona. Who creates my emotions? ¿Quién crea mis emociones?
Is it some other people? ¿Otras personas? No, it's actually me. No, soy yo. Yeah? So first, Sí. that realization is needed. I am creating my emotional state. Necesito darme cuenta de que soy yo quien está creando mi propio estado emocional. So to deactivate those buttons means I learn how to have greater stability. Y para desactivar eso necesito de aumentar mi estabilidad. I learn to not react. Aprendo a no reaccionar. I learn to not be provoked. Aprendo a que no me provoquen. I learn to be the boss of my own happiness. Aprendo a ser el jefe de mi propia felicidad. And what happens is, as we learn to develop this greater stability, it has an effect upon the other. Y lo que pasa es que a medida que aprendo a desarrollar mi propia estabilidad, esto tiene un efecto en el otro. For example, let's say you go into a lift, Por ejemplo, subes un ascensor, right? You push the button, nothing happens. aprietas un botón y no pasa nada. What do you do? ¿Qué haces? You might push all the buttons, Puedes apretar los diferentes botones, but still nothing happens. pero aún así no pasa nada. And the lift is giving you a message. Y el ascensor te da un mensaje. The message is, we're not going anywhere. El mensaje es, no vamos a ninguna parte. So you have to come out of the lift and maybe you take the stairs. Tienes que salir del ascensor y quizás subir por la escalera. The same way, the more I own my peace of mind, my happiness, then I'm giving a non-verbal message to the other person. A medida que soy yo quien poseo mi propia paz mental, mi propia estabilidad, le estoy dando un mensaje al otro, Non-verbal. no verbal. And that non-verbal message is, you can no longer upset me. Ese mensaje no verbal es, tú ya no me vas a hacer molestar más, You can no longer make me angry. ya no me puedes hacer enfadar más. Yeah? I own my happiness. Yo poseo mi felicidad. Of course, don't say it. No lo digas, ¿eh? But it's a non-verbal message. Es un mensaje no verbal, Because their button pushing is no longer effective. porque ya, aunque me estén apretando las tuercas, ya no tiene ningún efecto. And initially, of course, they'll press more to try and get a reaction. Al inicio intentarán apretarlas más para ver cuál es tu reacción, But eventually they'll give up. pero finalmente van a dejarlo. Yeah? And this is an important principle in living with spirituality. Y este es un principio cuando uno vive con espiritualidad. And the principle is, do not ask for, do not demand respect, El principio es no lo pidas, no demandes respeto, but raise your self-respect. sino que sube tu nivel de autorrespeto. The more you raise your self-respect, the more naturally respect comes to you without you asking. Cuanto más elevas tu nivel de autorrespeto, más el respeto viene a ti sin que lo tengas que pedir. So to raise your self-respect means to remember an important principle. Subir el nivel de autorrespeto significa recordar un principio. That is, my peace of mind and my happiness are my personal property. Que es que mi paz mental y mi felicidad son mi propiedad. Yeah? Non-negotiable. No es negociable. Full stop. Punto. It's me talking to myself. Soy yo hablándome a mí It's nothing to do with the other person. y no tiene nada que ver con el otro. It's me reminding myself of this first and basic truth. Soy yo recordándome a mí mismo la propia verdad. Yeah? And the more you live in this awareness, the more naturally your peace of mind and your happiness becomes something you live with all the time. Y cuanto más vives en esta conciencia, más la paz mental y la felicidad es algo que permanecen contigo por más tiempo. And then how to see that other person? Y entonces, ¿cómo ver a la otra persona? Well, now here is the importance of reframing. Aquí está la importancia de ponerle otro marco, otro contexto. Yeah? How to make a difficult person useful for you. ¿Cómo hacer que una persona difícil sea útil para ti? Right? Now, let's take the idea of how to see life. Vamos a tomar una idea. ¿Cómo ver la vida? Yeah? Now, one of the ways to see life is a school. Una forma de ver la vida es que la vida es una escuela. So if life is a school, then who are we? Si la vida es una escuela, ¿quién somos? We're students. Estudiantes. If life is a school, we are students. Who are the teachers? Y si estamos en la escuela y somos estudiantes, ¿quiénes son los profesores? It's not Martha and Yogesh. No son Marta y Yogesh.
Well, the teachers are the difficult people in your life. Los profesores son las personas difíciles que hay en tu vida. Yeah, they are teachers in disguise. They are teachers in disguise. Son profesores disfrazados. Yeah? And we have to understand that. Y lo tenemos que comprender. We have to change our vision and take off the label difficult person. Tenemos que quitarle la etiqueta de persona difícil. Yeah? And realize, here is an opportunity for me to learn. Y darnos cuenta de que aquí hay una oportunidad para que yo aprenda. Yeah? Now, for example, think of a person going to a gym. Por ejemplo, piensa en una persona que va al gimnasio. Right? Some people may employ a personal trainer. Algunos pueden contratar a un entrenador personal. You know, if they want to, maybe for the arms or for the legs, to specific, specialized personal trainer. A un entrenador personal específico, pues quieres fortalecer tus brazos, tus piernas. In much the same way, if I want to grow as a person, spiritually, emotionally, I have lots of personal trainers around me. Del mismo modo, si quiero fortalecerme a nivel espiritual, a nivel emocional, hay muchos entrenadores a mi alrededor. So just write on the forehead of the person, here comes my tolerance trainer. Escríbele en la frente, en el entrenador en tolerancia. There's the lady who never stops talking. She's my patience teacher. Ahí está la señora que nunca para de hablar. Esta es la entrenadora de paciencia. Yeah? This person is always criticizing is my self-respect tutor. Alguien que siempre está criticando, entonces esta es mi formadora en autorrespeto. Yeah? Means just see them. They are teachers and trainers in disguise to remind me of this is a chance for me to grow. Son entrenadores, profesores disfrazados para hacerme crecer. See, this is in my hands. Esto está en mis manos. The behavior of the others belongs to that person. El comportamiento del otro depende de la otra persona, But the meaning I give to it belongs to me. pero el significado que yo le doy a eso me pertenece a mí. And I've noticed that, people who think in this way, whenever you meet them, it's like they're maturing, growing, evolving all the time. He visto que las personas que lo ven así siguen creciendo todo el tiempo, Yeah? It's like they're on a journey. como que están en un viaje. Whereas others are the opposite. Same situations, but always complaining. Mientras que otros están en la situación opuesta, siempre quejándose. Yeah? So one of the principles to own my happiness is take charge of how you are seeing situations. Uno de los principios para poseer tu felicidad, toma tú el mando de las situaciones, It's the power of vision. el poder de la visión. Yeah? Your life changes when you change the way you see your life. Tu vida cambia cuando tú cambias la manera como tú ves tu vida. The change in situations begins with the change in my vision towards the situation. El cambio en las situaciones se produce cuando tú ves diferente esa situación. Because our thoughts and our attitude generate an energy. Porque los pensamientos y las actitudes generan energía. That energy will either feed that situation and it continues to stay the same, or changes it. Puedo yo seguir alimentando esa situación, con lo cual no cambia, o bien cambiar. Okay, is that part clear so far? ¿Hasta aquí está claro? All right, then we come to the next thing, Lo siguiente, which is about our inner power. que tiene que ver con el poder interno. So if my inner power is high, if my mind is still, the situations outside will not be able to steal my happiness. Si mi poder interno es elevado, si mantengo paz mental, lo que pase fuera no va a robarme mi felicidad. So for this we have to see how we are using our inner power. Para esto tenemos que ver cómo estamos utilizando nuestro poder interno. Yeah? Two ways by which inner power is used is with our words and with our thoughts. Y podemos ver cómo utilizamos nuestras palabras y cómo utilizamos nuestros pensamientos. So we have to check, how do I spend my word energy? How do I spend my thought energy? Tenemos que ver cómo estoy gastando mi energía de la palabra, cómo estoy gastando mi energía de los pensamientos. Because when a person overspeaks, the body
loses energy and also the mind uses energy. Cuando una persona habla mucho, el cuerpo pierde energía, pero también la mente pierde energía. And then it's easy to get influenced by situations and people and lose our peace. Y entonces es fácil influenciarse por las personas y las situaciones y uno pierde la paz. So can I be more essence-full in my speaking? ¿Puedo mantenerme más en la esencia, en mi manera de hablar? Let's say instead of using 100 words to say something to someone, can I say the same thing in 70 words? Por ejemplo, digamos que yo utilizo 100 palabras para hablar con alguien. ¿Puedo decir lo mismo con solo 70? Word energy is to be valued. La energía de la palabra se tiene que valorar. Those 30 words I save, that energy will accumulate in the mind. Esa energía de las 30 palabras que he ahorrado se mantiene en la mente. And it'll give you tolerance, it'll give you willpower, for example, it'll give you patience, for example. Y te da tolerancia, por ejemplo, te da fuerza de voluntad, por ejemplo, te da tolerancia, paciencia. You know, sometimes people say, I cannot forgive, I don't have the strength to do X, Y, Z. Hay algunas personas que dicen, no tengo la fuerza para hacer A, B o C. Why? Where's that strength going? ¿Por qué? ¿A dónde se va esa fuerza? Largely due to waste words and even more, waste thoughts. Se va en palabras inútiles e incluso más que esto, pensamientos inútiles. Yeah? So the next level up from words is thought energy. El siguiente nivel después de las palabras es la energía del pensamiento. Am I able to take better care of my thought energy expenditure? ¿Puedo ocuparme más del gasto de la energía del pensamiento? And this is really coming to the heart of self-management. Y ahí es donde entramos ya en lo que sería el corazón, la esencia del manejo personal. The worst habit in the world today is overthinking. El peor hábito hoy en día es el pensar extra, demasiado. Due to overthinking, the mind gets tired and weak. Debido a pensar demasiado, la mente se cansa y se debilita. And then the patience level goes down, tolerance level goes down. El nivel de paciencia se reduce, el nivel de tolerancia se reduce. Yeah? And then we get easily affected by people and situations, and my happiness disappears. Y entonces nos afectamos por las personas y las situaciones y mi felicidad desaparece. So, how many people here already do some kind of meditation? ¿Cuántas personas aquí hacéis algún tipo de meditación? Okay, a few of you. And how many people here are meditators? ¿Y cuántos de aquí sois meditadores? And how many are wondering what's the difference between ¿Y the cuántos two? os estáis preguntando cuál es la diferencia entre las dos? Well, many people in the world do some kind of meditation to de-stress and to handle the challenges of life. Hay muchas personas en el mundo que practican meditación para eliminar el estrés, para afrontar los desafíos de la vida. And that can be enough for a person. Y esto puede que sea suficiente para algunas personas. But to be a meditator means it's a lifestyle. Pero para un meditador eso es un estilo de vida. That means as you go through day-to-day life, one part of you is naturally vigilant, checking how am I using my thought energy. Y es la persona que funciona, hace su vida, pero al mismo tiempo se mantiene vigilante para ver qué está pasando ahora con la energía de mi pensamiento. Am I thinking too much? Quizás estoy pensando demasiado. Am I wasting my thought power? Estaré desperdiciando el poder del pensamiento. Am I recycling some useless image or memory over and over again in my mind? Quizás estoy reciclando una y otra vez alguna situación del pasado. Am I stuck in the past? Me estoy quedando estancado en el pasado. Am I creating future unnecessary scenarios? Estoy imaginando futuros que igual no son. Yeah? Think, for example, of an athlete who wants to win the gold medal in the races. Imaginemos, por ejemplo, un atleta que quiere ganar la medalla de oro en la carrera. Yeah? So for her or for him, eating healthy is a lifestyle. Para ese o esa atleta, el comer sano es un estilo de vida. And so if
This person will have a natural awareness, what I eat, when I eat, how much I eat. Esa persona tendrá una conciencia de manera natural, que como, cuándo como, de qué manera. Because maintaining optimum weight is essential for an athlete. Porque mantener el peso ideal es esencial para un atleta. The same way, to be a meditator is like being a mental athlete. Igualmente, ser un meditador es ser un atleta mental. Through the day, we want to take care of our thought energy expenditure. A lo largo del día queremos ver cómo es el gasto de la energía mental. Because we know it's the most precious energy in the world. Porque sabemos que es la energía más preciada del mundo. Your life is a reflection of how you are choosing to spend your thought energy. Tu vida es una expresión de cómo estás utilizando la energía del pensamiento. And when you learn to spend it more wisely, everything in your life upgrades. Y cuando aprendes a verlo todo de una manera más sabia, tu nivel asciende. So Interno. meditator's life is, you do what you do, you're busy, you play your part in life, but there's also this natural self-awareness to check what I'm doing with the thoughts. La vida del meditador es igual, va a trabajar, se mueve, hace, pero a la vez mantiene esa atención a cómo es la energía del pensamiento. So let's do this now. We've been going for about half an hour or so. Ha pasado ya una media hora más o menos. Let's have a moment of reflection, a moment of silence. Vamos a tener un momento de reflexión, de silencio, Which will lead us into the next part. que nos va a llevar a la siguiente parte. It's a very simple creative visualization. Vamos a tener una visualización Just creativa. helps us to see the importance of and also how fairly easy it is to guide your thought energy. Vamos a ver cuán de verdad es fácil mantener la energía del pensamiento. Okay, so this is a simple exercise, takes just a few minutes. Un pequeño ejercicio, solo unos minutos. All right, so you have your back straight, your feet on the floor, and Pones tu your hands are espalda free. recta, los pies en el suelo, las manos libres. Okay, and we won't have any music for this. No hace falta música para esto. Right? But if you want, you can just close your eyes for this particular exercise. Y para este ejercicio en concreto podéis cerrar los ojos si queréis. So when we do visualization, then we use the power of images. Cuando hacemos una visualización utilizamos el poder de las imágenes, Because the mind thinks in pictures. porque la mente piensa en imágenes. So we take a few moments just to relax the body and relax the mind. Tómate unos momentos para relajar el cuerpo y relajar la mente. So the world outside of you is the world of sound and movement, the world of doing. El mundo de ahí fuera es el mundo de sonido, movimiento, es el mundo del hacer. And there is little control over the world outside. Y hay poco control hacia el mundo de fuera. But there is also a world inside. Pero también hay un mundo dentro. It's the world of my thoughts, Es el mundo de mis pensamientos, of my feelings and experiences. de mis sentimientos y experiencias. The world inside is in my own hands. El mundo de dentro está en mis propias manos. So now let's visit the peace which is at the very center of my inner world. Y ahora voy a visitar la paz que está en el centro de mi mundo interno. Okay, so just bring your attention up towards your face. Pon tu atención en la cara, Bring your attention to the center of your forehead. pon tu atención en el centro de la frente. And here, picture a small room. Y aquí puedes crear la imagen de una pequeña habitación. This room is your private and personal space.
Esta habitación es tu espacio privado y personal. This room is your quiet room of peace. Esta habitación es tu habitación silenciosa de la paz. And when you are inside your quiet room, you feel very relaxed. Cuando estás dentro de esta habitación de paz, te sientes muy relajado. This is the place where you can be yourself. Este es el lugar en el que puedes ser tú. Inside your quiet room, you are safe, you are secure. Dentro de esta habitación silenciosa, te sientes a salvo, te sientes seguro. You are free from the pressures, the demands of the outside world. Estás libre de las presiones, de las peticiones del mundo de ahí fuera. You can even let go of your daily roles and responsibilities. Incluso te puedes desprender de tus roles de cada día y también de tus responsabilidades. Feel the peace, the wonderful silence of your quiet room. Siente la paz y el silencio maravilloso de esta habitación tranquila. Just allow your mind to absorb this atmosphere of serenity. Absorbe en tu mente esta atmósfera de tranquilidad. And as you do so, the thoughts begin to slow down. Y mientras lo haces, los pensamientos empiezan a reducirse. The mind becomes quiet. La mente se vuelve silenciosa, Calm. calmada, Relaxed. relajada, Peaceful. pacífica And free. y libre. Just to be with this feeling of peace in your mind for a moment. Mantente en este sentimiento de paz en tu mente por un momento. Okay, thank you. Gracias. How do you feel? ¿Cómo os sentís? Everyone okay? ¿Estáis todos bien? Everyone awake? ¿Todos despiertos? So if this works for you, then please try and do at least once a day. Si esto te hace sentir bien, puedes practicar una vez al día. Yeah, it's very simple, just withdrawing from the doing mode, going to the being mode. Es muy sencillo, se trata de apartarte del modo hacer y entrar en el modo ser. Visit the peace inside you, recharge your inner battery, then you come back to your meeting, your work, whatever you're doing. Visita tu mundo interno, recarga tus baterías y sigue con lo que estabas haciendo.
because in big city life is quite disrespectful to the mind. En una gran ciudad, la vida se vuelve irrespetuosa para la mente. You know, all the time stimulation, noise, all around us, all the time. Todo el rato estímulos, sonido. Plus, of course, now we have our toys of technology. Y además de los juguetes tecnológicos que tenemos Right. todos. So even if you're in some lovely mountain area, still, it's with you. Puede que estés en una zona bonita en la montaña y aún así con tu aparatito. Yeah. Okay, technology is great, but more important is the technology of the mind. La tecnología es fantástica, pero más todavía lo es la tecnología de la mente. So the mind needs a break sometimes. La mente necesita una pausa a veces. You know? So even this simple exercise of just going to the quiet room just gives you a chance just to detox from doing. Un ejercicio así le da a la mente una pausa, un desconectar del hacer. Yeah? And just conserve and focus your thought energy. Y así conservo y enfoco la energía del pensamiento. It's like it creates greater emotional immunity. So when people and things are not as you like, you don't get affected so easily. De manera que estás fortaleciendo tu sistema inmunitario interno y si hay algo que pasa afuera, algo que hace alguien que no te gusta, te sientes protegido. Yeah? Okay, let's just look at 2 or 3 more things. Un par o tres de cosas más voy a comentar. Another thing to be aware of to not allow it to steal our happiness is the story of desires. Algo que también nos roba la felicidad tiene que ver con los deseos, Yeah? The inside story of desires. la historia interna de los deseos. Yeah? So what happens? The mind produces a desire and then we chase after it. La mente produce un deseo y uno quiere perseguirlo. And we get very tired trying to force that desire to be fulfilled. Y nos cansamos intentando satisfacer ese deseo. And if it's not fulfilled, then we experience some disappointment. Y si no se satisface, nos sentimos enojados. Or if somebody blocks that desire being fulfilled, that may change into anger. Y entonces, con ese deseo insatisfecho, eso puede desembocar en la ira. Or if somebody else gets what you desire, it may generate jealousy. Si alguien consigue lo que desea, eso puede provocar celos. So all these states of mind, including frustration, a bit of depression, are all the results of unfulfilled desires. Todo esto de la insatisfacción, la frustración, tiene que ver con deseos insatisfechos. The futile pursuit of temporary desire. Tiene que ver con la persecución de los deseos. And if some temporary desire is fulfilled, short-term satisfaction, but then it generates another one. Y si un deseo temporal es satisfecho, vale, bien, te sientes bien, pero luego buscas otro. Of course, we live in a world where desires are more and more put in front of us to continue to consume. Y vivimos en un mundo donde se nos ponen más y más deseos delante para que los consumamos. Yeah, that's another story, but it's more the inner desires that we are concerned with here. Esa es otra historia, pero me estoy refiriendo más a los deseos internos. For example, the desire to feel appreciated. Por ejemplo, el deseo de sentirse apreciado, The desire to be respected. el deseo de ser respetado, The desire to be noticed. el deseo de que se te tenga en cuenta, The desire to be recognized. el deseo de ser reconocido, The desire to be acknowledged in some way. el deseo sí, de ser reconocido de algún modo, The desire to be praised. el deseo de ser alabado, The desire to be honored. el deseo de ser honrado. And there's more. Y hay más. A desire to be admired. El deseo de ser admirado, The desire to be accepted. el deseo de ser aceptado, The desire to be applauded. el deseo de ser aplaudido. You know, these are very, very subtle. We don't even realize we're creating them. Hay muchos muy, muy sutiles y no nos damos ni cuenta de que los estamos creando. Yeah? We may call them as expectations as well. Puede que también lo llamemos expectativas. You don't realize you have an expectation until
it is not fulfilled. No te das cuenta que tienes una expectativa hasta que no se queda insatisfecha. Yeah? And when the disappointment comes, then it's a sign. I had some expectation here. Cuando viene la molestia es entonces que dices, ay, ahí tenía un deseo. There's a nice saying, expectations are an invitation to irritation. Se dice que la expectativa es una invitación Irritation. a la irritación. La expectativa es una invitación a la irritación. So here we have to explore our intent. Y tenemos que explorar cuál es la intención. Let's say, for example, it's your birthday, I give you a gift. Por ejemplo, es tu cumpleaños y te doy un regalo. You take the gift and you don't seem to appreciate it. Tú sí, lo tomas, pero no parece que lo aprecies. You don't even say thank you. Ni siquiera dices gracias. What kind of person is Marta? ¿Qué tipo de persona es Marta? Get a bit upset with her. Me voy a enfadar con ella. Next time I'm not going to give a gift. La siguiente vez ya no le voy a dar un regalo. Okay? So there, see, my upset, my disappointment or my anger is because of an unfulfilled expectation. Me molesto, tengo ira debido a una expectativa insatisfecha. So on the surface, I did a good thing, give a gift, but underneath, I want something. I want some praise. I want some appreciation. En la superficie, vale, doy un regalo, pero por debajo hay también esto de querer una apreciación. So when there are these hidden desires beneath our actions, prepare to suffer. Estos deseos escondidos por debajo de la acción te preparan para sufrir. Right? Sorry to put it so bluntly, but it's the truth. Disculpad si lo pongo demasiado claro, pero es que es la verdad. Now, let me give a gift if it's somebody's birthday because it's a nice thing to do. Voy a dar un regalo si es el cumpleaños de alguien porque es algo bonito hacer. Yeah? So there we have to explore our intent. What is my intention behind my action? Y debo de explorar cuál es mi intención detrás de esa acción. Yeah? If I have a desire for some fruit behind the action, the result of that action will control me. Si tengo el deseo del fruto de una acción, el resultado de esa acción me va a controlar a mí. And then I blame the other person. Y entonces voy a culpar a la otra persona. Because this person did not behave the way I wanted, so I am upset and angry. Estoy enfadado y molesto porque esa persona no se ha comportado como yo esperaba que lo hiciera. That's called being spiritually asleep. Esto significa estar espiritualmente dormido. The deep slumber of ignorance. El sueño profundo de la ignorancia. But to be self-aware, to wake up, means to realize I am the producer of my emotions. Despertarse significa reconocer que yo soy el que produce mis emociones. Now you may say, well, what should we have no desires? How should we live? Y podéis decir, bueno, pero si no tenemos deseos, ¿cómo vamos a vivir? Should we hide under a rock somewhere? ¿Vamos a escondernos debajo de una roca en alguna parte? Should we live under a rock for the rest of our lives? ¿Vamos a vivir debajo de una roca el resto de nuestras vidas? No, it's not about that. No se trata de eso. But this tells us there are these things called temporary desires, which is all this appreciation, praise, etc. Hay todos esos deseos que se llaman deseos temporales, que es la apreciación, el querer reconocimiento, etc. There's another list of eternal desires. Y hay otra lista que son los deseos eternos. Eternal desires are few. Los deseos eternos son pocos. The desire for peace, Deseo de paz, desire for joy, deseo de dicha, de alegría, desire for love, deseo de amor, desire for contentment. de estar contento. These are actually needs and the others are wants. Estas son necesidades y las otras son lo que quiero. Now here's the good news. Pero aquí están las buenas noticias. Yeah? That these eternal desires, they already exist within every soul in seed form. Es que estos deseos eternos están en cada ser humano en una forma de semilla. They're already there. Ya están ahí, But they just have to be watered. pero hay que regarlos. Water those seeds and they begin to germinate. Riega las semillas y van a empezar a germinar. Yeah? The result is you begin to feel internally very full, El resultado es que internamente os vais a sentir muy llenos, very prosperous internally. muy prósperos internamente. But then when you come into interaction, relationship with others, it's not from a place of emotional
neediness. Pero después, al entrar en interacción con otras personas, no saldrá de un espacio de necesitar. Well, there's emotional neediness, then you get caught up in, difficult dynamics. Cuando hay esa emoción porque necesitas, ahí entras en otro tipo de dinámicas. But you come into relationship from a place of emotional fullness, emotional strength. Y puedes relacionarte desde un espacio de plenitud, de fortaleza. And that's a very, very healthy relationships form when we are approaching from that angle. Y ahí se forman unas relaciones diferentes cuando lo enfocas desde esa manera, In fact, desde ese ángulo. our relationships with others are to some degree mirroring my relationship with myself. Las relaciones con otras personas son un espejo de la relación que yo tengo conmigo mismo. It's something we have to explore. How do I talk to myself? Eso es algo que debo de explorar, cómo me relaciono conmigo mismo, How do I listen to myself? cómo me escucho a mí, Do I make time for myself? me dedico tiempo a mí, Am I a friend of myself? soy amigo mío. One of the signs that somebody is a good friend is they will give you their time. Una de las señales de que alguien es tu amigo es que te va a dedicar tiempo. So how much time do I give to my own mind every day? ¿Cuánto tiempo dedico a mi propia mente cada día? Meditation is that, giving time to talk to yourself in a very healthy and constructive way. Meditación es esto, dedicarte tiempo cada día de una forma muy constructiva y sana. And getting into a positive self-dialogue. Involucrarte en un diálogo contigo mismo positivo. Yeah? For example, one thing that was very useful to me Algo que fue muy útil para mí is about how to deal with making mistakes, es cómo tratar con el cometer errores or how to deal with failure. o cómo tratar con el fracaso. How do you feel about failure? ¿Cómo os sentís ante el fracaso? When you fail at something, how do you feel? Cuando fracasas en algo, ¿cómo te sientes? Yeah, it may not be a pleasant thing, Puede que no sea algo placentero. but can you think of the first thing that you failed at? ¿Podéis pensar en qué fue en lo primero que fracasasteis? You can't remember, but I think I know what it was. Quizás no os acordáis, pero yo sé qué era. Walking, Caminar. right? You must have fallen down, Seguro que os caísteis right? 5 times, 10 times, 50 times. 5 veces, 10 veces, 15 veces. But what did the parents do? ¿Y qué hacían los padres? They lift you up again. Te levantaban otra vez. Come on, let's try Venga, va. again, Prueba, prueba. Practice until you learn to use these things. Practica hasta que aprendas a usar estas cosas. Practice until you learn to balance. Practica hasta que encuentres el equilibrio. And they actually force you. Te forzaron. Some of you are parents here, maybe grandparents, and maybe you may not want to walk, but you force. Y algunos puede que seáis padres, puede que seáis abuelos de los que estáis aquí, y puede que el niño no quiera caminar, pero tú le fuerzas. Yeah? Imagine if the parents said something opposite the first time baby falls down. Imagínate que los padres dijeran algo diferente la primera vez que el niño se cayó. Imagine they say, this walking is not for you, is it? No. Caminar no es para ti, ¿verdad? You are a failure in walking. Eres un fracaso caminando. Don't bother. Ya déjalo. Don't waste your time with this unnecessary activity. Qué pérdida de tiempo con esta actividad innecesaria. If that happened today, we'd all still be crawling around on the streets. Estaríamos todos todavía caminando a gatas por las calles. But your mind is like a child. Pero la mente es como un niño. So when you fail, and we all fail at different things. Y cuando fracasáis, y todos fracasamos en diferentes cosas, It's very important to do, for me, 3 things. para mí en eso es muy importante 3 cosas. One is quickly identify the lesson here. Uno es identificar rápidamente cuál es la lección aquí. Okay, what should I do differently next time? ¿Qué debería de hacer diferente la siguiente vez? What should I pay attention to next time? ¿A qué debería prestar atención la siguiente vez? Whether it's in terms of, something you're doing practically, ¿Se trate de algo que haces en la práctica? or in terms of dealing with someone and, the conversation didn't go well. What should I do differently next time? ¿O en cuanto a tratar a alguien que una conversación no fue bien, qué deberías hacer la siguiente vez? Number 2 is then
forget the situation. Y número 2 es olvidar la situación. Do not keep recycling the failure in your mind. No sigas reciclando el fracaso en tu mente. Otherwise, then you drive yourself into a disenchanted state. Porque si no, te va a llevar a un estado de desencanto. Give yourself permission to let it go. Date permiso para soltar. And 3, move on. Y 3, avanza. Carry the lesson with you, but forget the situation. Lleva la lección contigo, pero olvídate de la situación. And I used to do the opposite. Yo justo hacía lo opuesto. I used to think, again and again, what a fool I am, what an idiot I was, how silly I was. Pensaba una y otra vez, pero qué tonto fue, pero qué cosa tan fea. Making myself feel heavy. Y me sentía pesado. Then when I observed some very mature spiritual people, Y en cambio, cuando veía a personas maduras espiritualmente, who also sometimes made some mistakes, que también a veces cometían errores, I saw they didn't waste time feeling bad. veía que no perdían el tiempo sintiéndose mal. I thought, that's interesting. Pensé, es interesante. She made a mistake, doesn't feel bad. So I have to learn to do the same. Ella ha hecho un error y no se siente mal, pues yo debo de aprender a hacer lo mismo. But yeah, learn the lesson, pay attention for the future, but don't be lost in the past. Aprende la lección, presta atención para el futuro, pero no te quedes en el pasado. So it's a bit like being your own coach. You're talking to yourself productively, positively, constructively. Es como ser tu propio coach. Háblate a ti mismo de forma constructiva, de forma positiva. Okay. And maybe just one more thing You- we'll look at. One or two more things. We have time? Yes. Y una o dos cositas más. Just do this in summary because I think these are important. Aunque sea brevemente, porque son dos aspectos importantes. So another thing is people say, well, how can you be happy when you see what's happening in the world? Una de las cosas es que hay personas que se preguntan, pero ¿cómo podemos ser felices con la de cosas que pasan en el mundo? Okay, I've got a nice job. I have enough money, nice family, nice car, but but look at the news. Look what's happening. How can I be happy when all this is happening? Quizás alguien puede decir, tengo un buen trabajo, tengo una buena familia, un buen coche, pero ¿cómo puedo ser feliz si pasa todo esto? And I think I would have been like that if I did not have this spiritual understanding. Quizás yo habría sido así también si no hubiera tenido este entendimiento espiritual. But when we explore spirituality, we understand the world is passing through a particularly dark phase. Pero cuando comprendes a nivel espiritual te das cuenta de que el mundo está pasando por una fase oscura But it hasn't always been like this, que no siempre ha sido así and it won't always be like this. y no siempre será así. There are phases that everything passes through. Hay fases por las que todo pasa. Right? I won't go into more detail because that's part of our basic course, but it's important to know that we're passing through a dark phase, and how can I best contribute to helping things improve? No voy a entrar en detalle de esto forma parte de uno de los cursos que damos, pero sí que al menos comprender, estoy en una fase de oscuridad, ¿qué puedo hacer para pasar por este espacio de tiempo? So for me, at core, there is a spiritual deficit in the world. En el centro de la cuestión radica en que hay una falta de espiritualidad en el mundo. The human race is passing through a global identity crisis. La familia humana está pasando por una crisis de identidad. So how can I best contribute is by living in awareness myself and being an example of that. Y una de las formas que tengo para poder contribuir es ser yo consciente de esto y transmitirlo. It's not about saying things, it's about living it and being the example. Y no solo se trata de decir estas cosas, sino de vivirlo, de ser un ejemplo. And that helps us to feel I'm living a meaningful life, I'm making some difference, at least in the life around me. Esto nos ayuda a vivir una vida llena de significado. And that's why we have a spiritual university to learn and study these things, so help ourselves and help each other as well. Y por esto tenemos una universidad espiritual que es para servirnos a nosotros mismos, pero también para poder servir a otras personas. And the very last thing, Y lo último, which I think also is important for happiness, creo que también es importante para la felicidad. is having a sense of purpose in your life. Se trata de tener un sentido de propósito en tu vida, Being clear about that. tener la claridad de eso. Again, it was my experience. You may have qualifications, abilities, but if you don't know
what to do, you feel frustrated. Puede que tengas cualificaciones, pero si no sabes qué es lo que tienes que hacer, te sientes frustrado. You know? And I think every single individual has an inbuilt purpose. Cada persona tiene un propósito You know? interno. And it's not something you create, it's something you discover. No es algo que tú crees, es algo que tú descubres. And when you're living in alignment with your purpose, Y cuando vives alineado con tu propósito, you feel very motivated, very on fire, you feel very happy with yourself. te sientes muy motivado, te sientes muy feliz contigo. But discovering your purpose is something only each person can do. Descubrir el propósito que uno tiene, solo uno mismo lo puede hacer. Here are a few tips which may help. Y hay algunas pautas que quizás os pueden ayudar. Right? Now, the purpose is another way of saying why something is useful or what function it has. El propósito sería para qué algo es útil o qué sentido tiene. Now, if you look around at nature, for example, Por ejemplo, si miramos la naturaleza, right, everything in nature has its own purpose. todo en la naturaleza tiene su propósito. The sun has its purpose. El sol tiene su propósito, The moon has its purpose. la luna tiene su propósito. The sun has its time, then when it's the time for the moon, the sun goes. El sol tiene su tiempo y cuando es el tiempo para la luna, el sol se va. The trees have their purpose, the wind, the sea, everything has its purpose or unique usefulness. Los árboles, el viento, todo tiene un propósito que es lo que lo llena de excepcionalidad. And even inanimate objects have their own purpose. Incluso objetos inanimados tienen su propósito. Okay? Just look at the items in this room. Por ejemplo, los objetos que hay en esta sala They have their own purpose or usefulness. tienen su propio propósito o sentido de utilidad. For example, what is the purpose of this? ¿Cuál es el propósito de esta mesita? Oh, that we can put some things on there. Para que okay? podamos poner cosas en So esta that means mesita. that is how this is useful, is we can put things on it. El motivo por el cual es útil es porque se pueden poner cosas encima. That's its unique usefulness. Eso es su sentido de lo que lo hace único. What's the purpose of the chairs? ¿Cuál es el propósito de las sillas? So that we can be seated here. We can sit, we can be comfortable. Nos podemos sentar aquí, podemos sentirnos cómodos. What's the purpose of the microphone? ¿Y el propósito del micrófono? Everybody can hear, okay? Yeah, what's the purpose of Que todos these puedan escuchar. ¿Cuál es spectacles? el propósito de estas gafas? Right, so she can see, or you can see. Para que ella pueda ver. Those who wear glasses. Y los que lleváis gafas, pues también para que podáis ver. So everything has its own unique and individual sense of usefulness. Cada cosa tiene su sentido que lo hace único, excepcional. And if you use something for its correct purpose, if it was living, it would feel happy. Si utilizas algo para el propósito por el cual se ha creado, si pudiera vivir ese objeto, se sentiría feliz. If the table was living and we used it, put things, it said, thank you, that's what I'm for, that's what I'm supposed to do. Si la mesa tuviera vida y le pusiéramos cosas encima, diría, ay, mira qué bien, me están utilizando para lo que soy. But if you use the table as a chair, Pero si utilizas la mesa como silla if you sit on it, y te sientas encima, you can, but that's not Puedes. its purpose is not that. pero no es el propósito de esta mesita. If it was living, it would say, get off, go sit on a chair, don't sit on me. Si tuviera vida, diría, sal de aquí, siéntate en una silla. Okay? So when you use something for its correct purpose, it's useful and the full potential is acquired. Si utilizas algo con el propósito que tiene, entonces hay todo el sentido de satisfacción o de plenitud. But we use this as a table because we know it is a table. Lo utilizamos como mesa porque sabemos que es una mesa. So when you know what something is, then you know how to use it. Si sabes qué es algo, lo puedes utilizar. And it's the same with people. Lo mismo con las personas. If everything has its own unique purpose, Si todo tiene su propósito único, if everything is useful for something, todo es útil para algo, what are you useful for? ¿para qué sois útiles vosotros? Now we have to think. Ahora tenemos que pensar, Okay? ¿sí? If you do something which is not aligned to your purpose, you feel frustrated, you feel, like irritated, you feel you're not living what you're supposed to do.
Si haces algo que no está alineado con tu propósito, te sientes frustrado, te sientes mal porque no estás haciendo lo que deberías estar haciendo. Yeah? And people ask, what should I do? Hay personas que preguntan, ¿qué debería hacer? What job should I do? ¿Qué trabajo debería tener? Wrong question. Pregunta errónea. Right question, who are you? La pregunta correcta sería, ¿quién Right. eres tú? So first do the work of knowing who I am, what's important to me, what are my values. This helps to understand my sense of purpose. Primero pregúntate, ¿quién soy yo? ¿Qué es lo que me da valor? ¿Qué es lo que sé hacer? Eso te da sentido de propósito. And when you have some sense of that, some clarity of that, then what you should be doing will naturally follow. Cuando tienes claridad en aquello que deberías de hacer, entonces te enfocas. And then you feel very happy from inside that you're doing what you're supposed to be doing. Y te sientes muy feliz de que estás haciendo lo que se supone que deberías de hacer. You are living your dream. Estás viviendo tu sueño. You found your raison d'être. Has encontrado tu razón de ser. Yeah? And not just that, but you become very useful to everyone around you. Y entonces te sientes muy útil para todos los que te rodean. Because then you're like, a fully opened flower. Porque eres una flor completamente abierta. And your life becomes an inspiration for others. Y tu vida se convierte en una inspiración para otros. Yeah? So it's a big subject, discovering purpose, but if it's something new for you, it's really worth thinking about, exploring, reflecting on, and moving in that direction. Es un tema muy amplio el del propósito, pero sí que te puede ayudar a ver cómo estás avanzando en la dirección correcta. Okay, so I'm going to stop there. Voy a dejarlo aquí. And wondering maybe you do a meditation in Spanish? Yeah, that'd be great. Yeah. Voy a guiar ahora la meditación. Dice que mejor que sea solo en español. Así que vamos a sentarnos, como decía antes, con la espalda recta, con los pies en el suelo, con las manos libres. Y puedes sentirte de nuevo en esa habitación pacífica que hay detrás de tu frente. Un espacio en el que de nuevo te sientes en calma, sereno, en paz. Y es desde ahí, desde ese espacio de silencio y de quietud, que estás en contacto con el ser que eres tú. Y has descubierto que hay un mundo ahí fuera en el que te mueves normalmente, pero que también hay un mundo ahí dentro, donde estás en contacto contigo, con el ser espiritual que eres tú. Y te permites pasar un rato ahí, un tiempo de calidad, porque has desconectado del modo hacer y estás ahora en el modo ser. Y así, el ser que eres tú está de nuevo en contacto con lo que te hace único, con lo que te hace especial. Es este espacio en el que te das cuenta de la energía de tu pensamiento. Estás ahora conservando la energía del pensamiento. Una energía que te hace sentir
valentía, fortaleza y sobre todo la felicidad del reencuentro con el ser único que eres tú. Y así vas conectando también con los deseos eternos. Porque tú eres energía, eres un ser eterno. Y ahora te das cuenta de lo que de verdad deseas desde tu corazón. Y te sientes feliz. Te sientes contento porque te estás permitiendo ser tú. Porque das permiso a los demás para que sean como quieran ser. Pero tú ahora ya sabes que tú puedes elegir cómo te quieres sentir. Y esa es tu fortaleza. Así que quédate ahí ahora, en silencio por un momento, disfrutando de la dicha de ser tú. Permítete quedarte ahí, en esta habitación silenciosa y tranquila. Y suavemente te vas preparando para entrar de nuevo en el modo hacer. Y ya sabes que no hace falta desconectar del modo ser. Tanto como tú quieras, puedes seguir siendo consciente de esta grandeza que hay en ti. Hagas lo que hagas, estés con quien estés. Ahora sabes que tienes en ti una gran herramienta. Tú puedes decidir seguir siendo el que posee tu propia felicidad y no ponerla en las manos ni de las personas ni de las situaciones. Y poco a poco vas sintiéndote bien presente aquí, mientras que sabes que esa pequeña habitación de paz sigue estando ahí para cuando quieras. Om Shanti. Om, yo, el ser, y Shanti, paz.
gracias a Yogesh por habernos hecho experimentar, ¿sí? Hablaba no solo las palabras, sino lo que son capaces de transmitir, así que thank you so much. Han sido unos días muy, muy entrañables. Hemos tenido un retiro estos días y por esto estaba aquí, en Barcelona. Así que gracias a todos los que estáis ahí y los que estáis aquí también.